Buenas tardes, queridas hermanas. Es para mí un gusto de nuevo dirigirme a ustedes para poder abrir la palabra del Señor y compartir con ustedes una porción bíblica. Quisiera empezar contándoles dos anécdotas. La primera de ellas tiene que ver con un hombre muy estudioso de las Escrituras. Es un erudito bíblico de primer nivel mundial. Él es profesor en un gran seminario en Estados Unidos y fue invitado al seminario en donde trabajamos con mi esposa para que diera unas conferencias teológicas por la celebración de los 90 años del seminario. Entonces él vino a nuestro país el año pasado y tuvimos la oportunidad de compartir un almuerzo con él. Como personas que aspiramos al ministerio, nosotros le preguntamos cuál era el consejo más importante que nos podía dar para quienes estábamos iniciando en esta vida ministerial. Y él nos dijo una cosa: lo más importante en su ministerio académico es lo siguiente: tener todos los días un tiempo a solas con el Señor. Quiero contarle la segunda anécdota. La semana pasada estuvimos en la casa de unos misioneros que resultan ser consiervos en el ministerio y amigos nuestros con mi esposa. Estos misioneros tienen más de 50 años de estar sirviendo al Señor, toda una vida dedicada al servicio al Señor, apasionados por la misión y llevar el evangelio a otros lugares. Pues ellos vinieron a Guatemala hace ya muchas décadas y les preguntamos: hermanos, ¿qué es lo más importante que debemos considerar en el ministerio y en la vida cristiana? Y uno de ellos, el esposo del matrimonio, nos dijo lo siguiente: lo más importante a considerar en su ministerio y en su vida cristiana es tener todos los días un tiempo devocional a solas con el Señor. Qué interesante. La experiencia de dos grandes personas que han dedicado su vida a servir a Dios, uno en el ministerio misionero y otro en el ministerio académico, que nos dicen lo más importante que debe suceder en tu vida cristiana es tener tiempos diarios a solas con el Señor, lo que llamamos tiempos devocionales. Quisiera que, para empezar, oremos. Padre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque podemos abrir tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque tú nos has dejado esa palabra revelada por escrito para que nosotros te conozcamos, para que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor, para que con el poder de tu Espíritu esa palabra sea vida en nosotros y para que por el mismo poder de tu Espíritu esa palabra sea puesta en práctica en nuestras vidas entregadas y consagradas a ti. Señor, ahora queremos abrir tu palabra y aprender qué nos enseñas tú. Queremos ir allí y descubrir las verdades que tú has dejado para nosotros, para que te amemos, para que te sirvamos, para que vivamos rendidos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos que obres eso en este tiempo y que con tu Espíritu trabajes en nuestras vidas con poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera, hermanas, que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio según Lucas, capítulo 10, y vamos a estar meditando en los últimos 5 versículos de ese capítulo, en los versículos 38, 39, 40, 41 y 42. De nuevo, Lucas 10, versículos del 38 al 42. Hablando hace varios días ya con el pastor Edwin, el pastor de la congregación, me decía que el tema que ocupaba este día era el tiempo devocional de la mujer cristiana. Y yo la verdad es que me alegré con este tema porque es un tema que a mí me gusta mucho, quizás porque me cuesta. Y quisiera, antes de empezar con este pasaje, aclarar algo. Nosotros debemos tener comunión con Dios las 24 horas al día, los 7 días de la semana. El asunto de estar consagrados al Señor, rendidos a Él en una relación íntima con Él y en comunión,
Es un asunto de 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Pero si bien es cierto esto, que nosotros tenemos vidas entregadas y consagradas al Señor todo el tiempo de nuestra vida, en cualquier cosa que estemos haciendo, en cualquier lugar que nos encontremos, también es cierto que tener tiempos dedicados especialmente todos los días para estar en comunión con Dios, a solas con Él, para escucharle, es muy importante. Y de eso queremos hablar en esta tarde. Ustedes que nos ven, que nos escuchan, este es un tema que seguramente va a edificar sus vidas si el Señor así lo hace con su palabra. Y entonces quisiera que vayamos al versículo 38 de Lucas 10. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esta es la palabra del Señor. Vamos a empezar entonces desmenuzando qué nos enseñan estos versículos acerca de la relación devocional que nosotros como cristianos, como cristianas debemos tener con nuestro Señor Jesucristo. Versículo 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y miren, podemos hablar de muchos detalles que se encuentran en este pasaje, pero voy a ir observando algunos que son relevantes para nosotros en nuestro contexto, en nuestra situación. Allí en el verso 38 encontramos que Jesús entra en una aldea. Y fíjense que la sociedad judía del primer siglo, cuando el Señor Jesucristo estuvo en su ministerio terrenal, no era muy distinta a la nuestra, en el sentido que los lugares representaban el lugar que uno ocupaba en la escala social. Es decir, un gran maestro, un gran fariseo, un gran maestro de la ley, habría de estar en Jerusalén, habría de estar en la gran ciudad, en donde se encontraba el templo, en donde estaba exclusivamente dedicado todo el tiempo para servir a Dios. Sin embargo, lo que nosotros encontramos es que Jesús rompe el paradigma, y Él, en vez de quedarse en un lugar específico en donde pueden estar solo algunos privilegiados, Él se dirige a una aldea. Un lugar sencillo, un lugar que se relaciona con los lugares que nosotros tenemos ahora en nuestra Guatemala del siglo XXI. Y esto nos enseña que este tipo de relación con Jesús y esta comunión que se puede tener con Él está accesible a todas las personas. Nadie puede decir: soy demasiado pobre, o soy demasiado pelón, o soy demasiado, qué sé yo, no estudié, no sé, cualquier cosa. El Señor se acerca a las personas más sencillas y humildes que quieren tener comunión con Él. Porque el versículo termina diciendo que una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Así que Él está dispuesto a tener comunión en los lugares en donde se le desee recibir. Versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Queremos observar dos cosas en este versículo. Lo primero es que se nos narra que es una mujer, Marta, la que le recibe en su casa, pero se nos narra a alguien más, a su hermana, que se llama María y que hace una acción precisa. Se sienta a los pies de Jesús. Y miren qué relevante es esto para ustedes, hermanas, porque fíjense que en ese tiempo, en una sociedad que era dominada por el sexo masculino en todo sentido, política, pero también religiosamente,
Un maestro religioso no habría de aceptar que una mujer se sentara a sus pies, porque el hecho de que alguien se sentara a los pies de un maestro significaba que era su discípulo, que le iba a escuchar, que iba a aprender de él, que iba a ser instruido por la sabiduría de aquel a los pies de quien se estaba sentando. Y Jesús rompe de una vez más con esta cultura enfocada solo en el sexo masculino o predominantemente en el sexo masculino, y Él permite que una mujer como ustedes, hermanas, que nos ven, que nos escuchan por la radio, permite que una mujer se siente a sus pies y que sea entonces instruida y enseñada directamente por el Señor mismo acerca de cosas importantes. Ella se sienta a los pies de Jesús. Ella entonces se vuelve su discípula, su seguidora, alguien que aprende directamente de él. Y el verso termina diciendo qué era lo que estaba haciendo María. Y lo que hacía, la acción precisa que María realizaba respecto a Jesús, era que oía su palabra. Y esto es muy importante. Ella dedicaba toda su atención, todo su esfuerzo, toda su energía a escuchar, a oír la palabra de Jesús. No perdía el tiempo con otras cosas. No se dedicaba a otras cosas, sino que ella, habiendo otras cosas que hacer, como nos demuestra el pasaje más adelante con su hermana Marta, habiendo otras cosas a las cuales podía dedicar su tiempo, ella oía la palabra de Jesús. Y esto es bien interesante porque en el pensamiento judío oír la palabra de alguien desde el Antiguo Testamento, cuando estas expresiones en el idioma hebreo del Antiguo Testamento decían escuchar la palabra de alguien, esto implicaba algo más, implicaba obediencia. Es famoso allá en Deuteronomio 6 el Shema de Israel, oír a Dios por parte de Israel, pero cuando este oír significaba e implicaba oír la palabra, la voz de alguien más, esto connotaba, implicaba que también se le iba a obedecer. No iba a escucharlo como oír llover. Iba a poner toda su atención para aprender con el objeto de obedecer. Y volverse así una verdadera seguidora de Jesús. Qué exhortación para nosotros, para ustedes, hermanas. Qué exhortación. Oír la palabra de Dios, pero con la actitud y el deseo genuino de volverse personas obedientes, sumisas a sus pies, que hacen aquello que Él ha mandado. Finalmente, así enseñó también en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Si me aman, guarden mis mandamientos. Versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y entonces mientras vemos a María en una actitud de sentarse a los pies del Maestro para escuchar su palabra y aprender aquellas cosas que traerían sabiduría a su vida, vemos en el otro lado un contraste y vemos a Marta, su hermana, que en vez de estar haciendo esto precisamente, estaba haciendo algo más. Se preocupaba con muchos quehaceres. Y esto de preocuparse, hermanos, hermanas, esto es algo que es del día a día en nuestra experiencia humana. Pensamos qué voy a hacer el próximo mes en esta situación pandémica en donde las cuestiones se empiezan a poner difíciles y a cómo van las cosas se van a poner mucho más difíciles. Lo primero que pensamos es en la preocupación, en el afanarnos y enturbarnos y pensar, ¿qué voy a hacer? Estoy preocupado. ¿Y ahora qué voy a hacer el otro mes para pagar la renta, para pagar las cuentas, para pagar las deudas? ¿Qué voy a hacer para pagar los víveres y las cosas que necesito para mi subsistencia? ¿Qué voy a hacer? Se preocupaba. Y se preocupaba con muchos quehaceres. Y es impresionante porque en este tiempo en que estamos encerrados en cuarentena o en toque de queda a partir de cierta hora durante las últimas semanas, uno pensaría que le va a sobrar el tiempo y uno realmente puede apartar tiempo para tener comunión y tiempos de estar a solas con Dios.
pero también puede ocuparse con muchos quehaceres. Puede encontrar uno cualquier cantidad de cosas en las cuales ocuparse. El Internet nos va a delatar algún día acerca del tiempo que desperdiciamos. Dice un pastor muy conocido que en el día del juicio el Internet será el testigo de que tuvimos suficiente tiempo, pero no nos dedicamos lo suficiente al Señor. Y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y entonces vemos que Marta está preocupada con estos muchos quehaceres y que eso la lleva a tener una actitud incorrecta, una intención, una perspectiva errada de las cosas. Y lo que llega a hacer con el mismo Señor Jesucristo es reprocharle. Le hace un reclamo a Jesús, pero note también que le hace un reclamo implícito a su hermana, porque si su hermana estaba sentada a los pies de Jesús escuchando su palabra, cuando ella le dijo: dile pues que me ayude, es como cuando le decimos a Juan para que escuche Pedro. Y también entonces reprocha a su hermana. Y yo estuve reflexionando en esto el último par de días, específicamente antenoche. Y estuve reflexionando bastante en el asunto y me ponía a pensar cuán peligroso es que uno sea de estorbo para que otros u otras puedan tener comunión con el Señor. Porque María está enfocada en sentarse a los pies de Jesús y escuchar su palabra. ¿Y qué hace Marta? No. ¿Cómo te vas a quedar ahí? ¿Cómo te vas a dedicar a eso? Estás perdiendo el tiempo. Hay tanto que hacer. Ni modo que no me vas a ayudar. Ni modo que no ves todo lo que yo estoy haciendo. ¿Qué quieres? ¿Que yo lo haga sola? Con mi esposa, tenemos la costumbre, excepto en esta situación de las últimas semanas por el COVID-19, pero tenemos la costumbre desde que nos casamos que nos gusta recibir a ciertas amistades, a ciertas personas con siervos en el ministerio para que compartamos la mesa en casa. Y yo no sé ustedes, pero nosotros que somos inexpertos en esto, tomamos varias horas para preparar algo sabroso que compartir con ellos. Y después de que se van, tomamos varias horas en limpiar todo lo que se ha ensuciado y en arreglar la casa y poner todas las cosas de nuevo en orden, etcétera, etcétera. Y esto es lo que está pasando con Marta aquí. Fíjense que el pasaje nos narra que yendo de camino Jesús entró en una aldea, pero esto es común en Lucas. Por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 1 dice que pasando el Señor, los discípulos empezaron a segar de unas espigas de trigo. Es decir, que aunque diga que se está enfocando en Jesús el relato, eso no quiere decir que también están ahí sus discípulos, están allí sus discípulos. Entonces nosotros podemos ponernos a pensar, a elucubrar y decir, bueno, quizás en esa ocasión cuando Jesús visita a Marta y a María, en esa casa al menos habrían estado unas 15 personas presentes. Contamos a Jesús, sus 12 discípulos, van 13, María, Marta. No sabemos si estaba Lázaro, su hermano, no lo narra el pasaje, asumamos que quizás estaba trabajando fuera de casa. Pero estamos hablando de servir a 15 personas. Y pónganse ustedes a pensar, ¿qué estaba haciendo María? Perdón, ¿qué estaba haciendo Marta? Marta estaba haciendo algo lícito. Estaba sirviendo al Señor. Estaba queriendo dedicar sus fuerzas, su tiempo en servir a Jesucristo. Pero el pasaje se enfoca en que lo que hace María es mejor. Y eso nos hace pensar, incluso a aquellos que estamos involucrados en el ministerio. Porque a veces podemos decir, bueno, pero yo estoy sirviendo a Jesús, así que nadie me puede decir que estoy perdiendo el tiempo. Ajá, pero como dijeron aquellos de las anécdotas iniciales, aquellos siervos, el erudito bíblico, el misionero de décadas, no te olvides que antes de servir al Señor,
dedique suficiente tiempo a estar con Él. Y parece ser exactamente lo que está pasando en este pasaje con la actitud de Marta contrastada con la actitud de María. Dile pues que me ayude. Versículo 41. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y lo primero que dice Jesús, las primeras palabras que Él expresa narradas en este pasaje son la repetición del nombre propio de Marta. Ella dice: Marta, Marta. Y yo casi puedo imaginar el amor con el que Jesús dijo estas cosas, percatándose que Marta no se daba cuenta de lo que precisamente estaba sucediendo y de qué era lo realmente importante en esta visita de Jesús a la casa de estas hermanas. Y en las Escrituras, en algunas ocasiones, se repiten las mismas palabras. Y esto no es que los escritores bíblicos no supieran escribir. Ellos están inspirados por el Espíritu Santo. Y lo que sucede en las Escrituras, cuando hay una repetición de la palabra, como cuando dice, de verdad te digo. O Marta, Marta. Lo que está sucediendo en el texto bíblico y en la interpretación bíblica, aprendemos esto, es que hay un énfasis en lo que se va a decir a continuación. Es como que mi papá, cuando yo era pequeño, me dijera: Marito, Marito. Eso quiere decir, lo que te voy a decir a continuación es importante. Pon mucha atención. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y podemos tener muchos afanes, muchas turbaciones, especialmente en este tiempo de crisis, en una crisis de salud en donde no sabemos en qué momento la enfermedad o incluso la muerte puede tocar a la puerta. En esta crisis que empezó siendo una crisis de salud, pero ya es y será mucho más cruda económicamente, y en donde habrán repercusiones de dinero, de subsistencia, de bienes que tengo para poder tener este peregrinaje terrenal. Nosotros podemos fácilmente afanarnos y turbarnos. Y casi que podemos entender al Señor diciendo: mira, recuerda al salmista. El salmista dice: estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Dice Dios a través del salmista. Y cuando uno estudia ese pasaje en su contexto, es el Salmo 46, uno ve que la situación que está sucediendo al salmista al proferir Jehová, Dios, estas palabras, es una situación calamitosa, es una situación muy, muy difícil. Él está sumamente angustiado y afligido por lo que está pasando. Él está turbado. Y Dios le dice: está quieto y conoce que yo soy Dios. Yo tengo control de todo. Yo estoy obrando soberanamente en todas las cosas y voy a cumplir mis planes y mis propósitos en mi pueblo. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Versículo 42, y aquí queríamos llegar. Este es el centro, aquí se enfoca la enseñanza de Jesús en este pasaje. Y la frase que va a aparecer al principio del verso 42 es la más importante hermenéuticamente en esta sección. Pero solo una cosa es necesaria. Ahora, yo durante años he meditado en este pasaje. Créanme, durante años he reflexionado acerca de
¿Qué quiere decir Jesús con que solo una cosa es necesaria? Porque, para ser honestos, pues yo necesito respirar, yo necesito hacer mis acciones de higiene y limpieza personal día con día. Yo necesito alimentar este cuerpo con comida que el Señor provee. Yo necesito trabajar para que el Señor pueda bendecir ese trabajo y proveerme lo necesario. Yo necesito, y así cada uno de nosotros, necesitamos muchas cosas. Para ser completamente honestos, muchas cosas son necesarias. Pero lo bonito de la interpretación bíblica es que las palabras no deben entenderse siempre literalmente, sino que hay que darle sentido. Así como hacían los maestros de la ley en Nehemías 8, que interpretaban y daban sentido para que el pueblo entendiese lo que decía la palabra de Dios. Y esta frase de solo una cosa es necesaria, a mí me parece que está diciendo lo siguiente. Mira a Marta, mira a Mario, mira a Katy, mira a Panchi, mira a Elin, ponga usted el nombre que quiera. Todas las demás cosas en tu vida van a depender de esta cosa que es la preeminente. ¿Cómo está tu relación con Jesús? Tu comunión con Él. Mi interpretación del pasaje es que Jesús le está diciendo a Marta que María ha escogido aquella cosa que es necesaria, no porque no sea necesario preparar algo para servir al Señor, sino porque lo que está haciendo María, sentarse a sus pies para escuchar su palabra, es de aquello que dependen todas las demás cosas. Y voy a poner esto gráficamente. ¿Cómo cree que va a ser su relación con su esposo si usted está en comunión con el Señor? ¿Cómo cree que va a ser su relación con sus hijos si usted está en comunión con el Señor? ¿Cómo cree que va a ser sus relaciones laborales si usted está en comunión con el Señor? ¿Cómo creen que van a ser sus relaciones con sus vecinos si usted está en comunión con el Señor? Y así podríamos seguir listando una y otra cosa. Pero más importante en este momento, ¿cómo cree que va a ser su reacción al COVID-19 si usted está en comunión con el Señor? Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y el versículo 42 termina así. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Saben? Cuando todo este peregrinaje terrenal pase, nos vamos a dar cuenta que todas las cosas que pudimos haber hecho en este mundo eran pasajeras. ¿Saben qué sucede con un carro? Uno, por la bendición del Señor, quizás compra su carrito y está contento porque está estrenando su carrito, aunque sea usado, pero lo está estrenando porque es primera vez que es suyo. Y después de un tiempo el carrito se va poniendo viejo y se va arruinando. Y después de algunos años no sirve nada más que para venderlo a muy poco precio o quizás para chatarra. Y entonces esa cosa se va. ¿Y qué pasa con los ahorros? Quizás usted dice, yo tengo bastantes ahorros, pero le aseguro que después de un tiempo, después de una enfermedad terminal, costosa, los ahorros se pueden esfumar como el agua. Hoy están, mañana no están. ¿Qué pasa con una y otra cosa en esta experiencia terrenal? Son cosas que pasan, pero hay una cosa que no le puede ser quitada. ¿Cuánto tiempo usted ha dedicado a estar en comunión con el Señor? ¿Quién le puede quitar esa paz
Y ese gozo que usted siente por estar en comunión con el Señor, nadie, nada ni nadie nos puede quitar eso. Esa paz y ese gozo que brotan de estar en comunión con el Señor, nadie se lo puede quitar. A mí me gusta mucho un poema de un misionero también. Él se llamaba C.T. Studd. Él fue misionero hace un par de siglos. Después de ser un muy famoso jugador de cricket en Inglaterra, él decidió dejar su carrera profesional sumamente exitosa por dedicarse a las misiones. Y pasó el resto de su vida dedicado completamente a compartir el Evangelio en lugares en donde el Señor Jesucristo no había sido predicado. Y él escribió un poema que para mí ha sido de enorme bendición. Yo lo tengo aquí cerca en la sala de la casa. Y la frase que se repite en cada una de las estrofas de este poema es la siguiente: solo una vida pronto pasará. Solo lo que se haga para Cristo durará. Todas las demás cosas se van a consumir como por fuego, según nos dice 2 de Pedro 3. Pero lo que se haga para Cristo va a durar para siempre. Y lo mismo podría decir yo de esta situación y del tiempo devocional de la mujer cristiana. Todas las cosas pronto pasarán. La comunión que usted pueda tener con su Señor durará. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Muchas gracias porque tu palabra nos enseña la importancia de sentarnos a tus pies para escuchar tu palabra. Muchas gracias porque podemos ver claramente en este ejemplo neotestamentario lo preeminente que es dedicarnos a escucharte a ti. ¿Qué habremos de practicar en nuestra vida diaria, Señor? Solo lo que aprendamos de estar tiempo a solas contigo. Enséñanos esto, Señor. Enséñanos a dedicarnos a ti. Ayúdanos a ser sabios, a imitar a María, para después, habiéndote escuchado, servirte como Marta. Son cosas que te rogamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanas.